Buenos días, bendiciones. Estamos en vivo a través de la plataforma de Facebook. Este es el Ministerio Sin Dios Nada Somos, un ministerio bendecido para bendecir todas las familias de la tierra. Amén. Le damos gracias primeramente al Señor, honramos su santo nombre, reconocemos que Él es nuestro único Dios soberano y eterno, es el único Dios en esta tierra como en el cielo. Honramos su nombre y reconocemos que somos sus siervos, que somos sus hijos, que solamente a un solo Dios servimos, que solamente a un solo Dios adoramos, solamente a un solo Dios exaltamos, glorificamos, honramos y nos humillamos ante el Dios todopoderoso y soberano, Jehová de los ejércitos, el creador de la tierra y el cielo y el universo, el dueño de todo, absolutamente todo lo que existe en la tierra, en el cielo y todo lo que existe en el universo. A Él servimos en esta hora, entregamos nuestra vida a nuestro Padre Celestial en sacrificio vivo de servicio, de adoración a Él. En esta hora nos rendimos a ti, Padre. En esta hora venimos con un corazón contrito y humillado, Señor. Levantamos aquí este altar a tu nombre, Señor. Establecemos tu reino en nuestras casas. Tu altar de adoración está establecido en nuestras casas, Señor. Y te pedimos que tu unción fluya en esta hora, Padre amado, sobre cada una de las personas que están conectadas, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú haciendo tu obra maravillosa y perfecta en cada uno de nosotros. Padre, tu palabra dice, Señor, que toda buena dádiva y don perfecto descienden del Padre de las luces, que en ti no hay mudanza ni sombra de variación, Padre, que tú eres bueno, Señor, que tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, que tu mano no se ha cortado para bendecir a tus justos, que si cae tus justos 7 veces tú lo levantas, Señor, que el justo por la fe vivirá, que la oración del justo es eficaz, que todo lo que pidiéramos en oración creyéndolo lo vamos a recibir. Aquí están mujeres y hombres forzados y valientes, Señor. Aquí están tus guerreros, Padre amado, los que nos desafiamos cada día, Señor, los que a pesar de las dificultades, a pesar de los desiertos, a pesar de las pruebas difíciles que a veces tengamos que pasar, sabemos y entendemos que tu mano no se ha cortado para bendecirnos, que si cae 7 veces el justo tú lo levantas, que tú vas delante de nosotros enderezando lo torcido, que tú vas delante de nosotros derrotando el ejército contrario, derrotando principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y tú nos llamaste para servirte, Señor, y para tomar nuestra propia cruz y seguirte, para pagar un precio, Señor, para pagar el precio de servirte, así como tú pagaste el precio por nosotros en la cruz, lo pagamos cada día, Padre. Cada día nos enfrentamos a muchas cosas, pero sabemos, Señor, que nos enfrentamos por amor a ti, que vale la pena soportar las pruebas, que vale la pena, Señor, hacerle frente a los ataques, a la oposición, a los dardos de fuego del maligno, a la persecución del enemigo, Señor, porque al final tendremos la recompensa, como dice tu palabra. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré tu gloria, tu bondad en la tierra de los vivientes. Bendito es el Señor, bendito es el Padre, bendito es el Hijo y bendito el Espíritu Santo. Gracias, Padre. En esta hora te presento en tu altar, Señor. Te presento mi vida para servicio, para servirte como instrumento en tus manos. Espíritu Santo, úsame como tú me quieras usar en esta hora. Te presento mi esposo, mis hijos. Te presento mi ministerio, mis padres, Señor, mis hermanos, sobrinos, cuñadas. Te presento cada miembro. Te presento a Nilda Silva Ojeda y toda su familia, su generación, su descendencia, Mar Corona y toda su descendencia, su nieto, su hija, su yerno y todos, Señor, los que nos siguen, Padre, por los cuales intercedemos. Cada miembro del ministerio Sin Dios Nada Somos, los presento delante de ti. Tú sabes, Señor, como dice tu palabra, cercano está Jehová a los que te invocamos de verdad, a los que te buscamos de corazón. El Señor sabe quiénes lo estamos buscando de corazón, quienes no somos indiferentes a su voz, a su palabra, quienes nos estamos esforzando cada día, no somos
justos, todavía no somos justos, no somos santos, pero estamos en un proceso de santidad, estamos en un proceso de cambio, de restauración, de restitución, estamos en un proceso de alinearnos con el Señor, de someternos, de humillarnos al Señor, estamos en un proceso de humillar cada día esta carne, que es nuestro orgullo, soberbia, arrogancia, altivez, falta de perdón, odio, ira, enojo, celos amargos, Señor, envidia, Señor, maledicencias, malas palabras, Señor, actos lujuriosos, Señor, pero cada día estamos sometidos a ti, Padre. Padre, en esta hora te pedimos un cambio en nuestras vidas, te pedimos un cambio en nuestros hijos, te pedimos que endereces lo torcido que está en nosotros, Señor, endereza lo torcido que está en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, en nuestras generaciones, nuestros cónyuges, nuestros padres, hermanos, sobrinos, cuñadas, abuelas, abuelos, tías, tíos, primas y primos, Señor. Tócalos con tu poder, porque un solo toque tuyo bastará para libertarnos, bastará para sanarnos, bastará para abrir nuestros ojos y quitar y rasgar los velos de nuestros ojos, Padre. Rasga los velos de nuestros ojos de toda mentira, todo engaño, toda falsedad, toda falacia del enemigo, todo engaño del enemigo, todo lo que quiere venir a hacernos creer que viene de parte de ti, todo lo que tiene apariencia de piedad y niega la eficacia de ellos, Padre. Danos un alto nivel de discernimiento. Trae un alto nivel de discernimiento a nuestros hijos. No permitas que nuestros hijos sean engañados. No permitas que el enemigo diga los vencí. No, Padre, nuestras generaciones son tuyas. Nuestras generaciones te pertenecen, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, toma el control y ministranos. Ministra cada corazón, cada vida, cada mente, cada corazón de los que estamos aquí conectados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae convencimiento a través de esta palabra, trae convencimiento a cada persona que lo está escuchando en vivo o que lo va a escuchar más tarde. Compartan este devocional, hermanos. Necesitamos crecer, avanzar en el reino. El reino está cerca, el reino del Señor Jesucristo está cerca, la venida del Señor Jesucristo está cerca, y también la ira de nuestro Padre Dios está cerca. Ira y destrucción vendrá sobre esta tierra, pero los que confiamos en Dios, los que buscamos, los que nos arrepentimos, el Señor nos sacará de esta tierra, el Señor nos librará de todo lo que viene para esta tierra, porque el Señor tiene marcado a los que lo buscan de verdad, a los que le buscan de corazón, a los que anhelan un cambio, a los que de verdad están arrepentidos de sus malas decisiones, de sus malos caminos, de sus actos perversos, de las malas decisiones no guiadas por el Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que este devocional va a traer liberación a cada mente y va a traer convencimiento a nuestras vidas de pecado, justicia, de juicio, y tú nos reargulles, Espíritu de Dios, reargúyenos y trae convencimiento a través de tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados, bendiciones. Dios los bendiga, Padre. Dios te bendiga grandemente. Que el Señor te multiplique. Que el Señor te unja tus manos para que seas un multiplicador, Padre. Nilda Silva, Mar Corona, todos los que están conectados, que el Señor sea multiplicándoles. También los que oran por el ministerio Sin Dios Nada Somos. Que el Señor sea enviando recompensa. Que el Señor sea multiplicándoles las bendiciones que ustedes siempre están cada día deseando para el ministerio Sin Dios Nada Somos. Los que oran por mi vida, los que oran por mi familia, los que oran por mis hijos, por mi ministerio, por mi casa, por mi matrimonio, por mi esposo. Dios les multiplique grandemente. Que el Señor sea teniendo misericordia de cada uno de nosotros y resplandeciendo su rostro sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Thank you, baby. I don't want you, ¿no? Mi kissy. Gracias, hermanos. Aquí estamos en vivo. Vamos a empezar este tiempo de devocional. Vamos a empezar este tiempo devocional aquí saludando mi bebé, el gran pastor Endro, un pastor, un ministro ungido por el Señor. En el tiempo del Señor será usado grandemente. Bueno, vamos a la palabra Hebreos 6. ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos 6? Vamos a leer desde el número 1 en Hebreos 6. Este devocional
Lo he titulado Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos. Tenemos que dejar un legado, hermanos. Tenemos que dejar un legado. Close the door, please. Tenemos que dejar un legado sobre nuestras generaciones. Tenemos que dejar un legado. Close the door, please, in the kitchen. Tenemos que dejar un legado en nuestras generaciones. Un legado. Tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vean buscando a Dios. Que nuestros hijos nos vean hombres, mujeres esforzados, temerosos del Señor. Porque ese es el mismo legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Son los frutos de lo que nosotros sembremos en el ministerio, Padre. Son los frutos de lo que nosotros sembremos en tu reino, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, tú te vas a glorificar, Señor. Hebreos 6, dice la palabra de Dios en Hebreos 6, dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales. Hebreos 6, empezamos de Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1. Por favor, compártalo para que las personas que entren, close the door, para que las personas que entren se conecten. Can you close the door, please, in the porch? Para que las personas que vayan entrando se vayan conectando a la palabra de qué estamos hablando. A Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones. Ya nosotros, Dios nos ha venido enseñando, ministrando que lo bueno, que lo malo. Y el Señor dice que no tenga que volver a empezar de nuevo, que no tenga que estarles repitiendo de nuevo qué les conviene, qué no les conviene, qué me agrada y qué no me agrada. Entonces dice el Señor en su palabra, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Hermano, les voy a poner un ejemplo de esta palabra. La palabra de Dios dice que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Usted cree que un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Usted cree que nosotros le podemos aconsejar a alguien o podemos recibir consejos de alguien si esa persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo? Un ciego no puede guiar a otro ciego y separados de Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada somos, hermanos, porque Él es el que tiene el poder. Él es el que sabe nuestro pasado, presente y futuro. Nuestro futuro está en sus manos. Nuestro destino está en sus manos. El Señor nos escogió. Nosotros no vinimos a este mundo por casualidad o por accidente, como muchos le llaman. Nuestros hijos, nosotros no fuimos accidente. Cada persona que vino a este mundo y que viene a este mundo cada día viene con un propósito. Pero ¿por qué? Si yo he pasado muchas cosas, yo no veo mi propósito. Es porque no estás buscando de Dios de corazón, porque Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe cuáles son los anhelos de tu corazón. Si en tu corazón hay anhelos de cambiar, de buscar del Señor, de caminar con el Señor, de volver a empezar desde cero con el Señor, de servirle al Señor, el Señor va a conceder las peticiones y los deseos de tu corazón porque se están alineando con tu propósito, con el propósito que Dios tiene para tu vida. La palabra de Dios dice que nuestro embrión vieron los ojos del Señor. Dice, nuestro embrión vieron tus ojos. Quiere decir que el Señor, cuando estaba formándose nuestro embrión en el vientre de nuestra madre, el Señor permitió que nosotros pudiéramos ver el rostro de nuestro Creador. Imagínense las cosas tan grandes, tan maravillosas, tan sobrenaturales que hace nuestro Dios. Amén. Seguimos ahí con la palabra. En el 4, Hebreos 6:4.
Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Si tú conoces la verdad, si Dios ya te ha revelado la verdad, ¿quién es Él? ¿Con qué propósito Él envió a su único unigénito, el Señor Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros? ¿Cuál es ese propósito de esa muerte? ¿Cuál es ese propósito de la resurrección? Si entendemos por qué por qué Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que yo parta después de la resurrección, es necesario que yo ascienda al cielo y me siente a la diestra del Padre y desde ahí gobernaré. Desde ahí el Padre me entregará toda la autoridad sobre los reinos de la tierra, sobre la tierra y el cielo yo dominaré. Y el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Describe la Biblia que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, que Él es el príncipe de paz, que Él es el unigénito de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su único Hijo unigénito. Ha entregado su único Hijo unigénito. De tal manera Dios amó al mundo. Quiere decir que Dios ama a todos. Lo que no tolera el Señor es el pecado que hay en nosotros, la maldad, la perversidad que hay en nosotros, porque Él es un Dios santo. Por lo tanto, Él quiere que nos alineemos a esa santidad. Así que dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Mire, la palabra de Dios dice que aún sabiendo hacer lo bueno, quiere decir que ya sabemos lo bueno que tenemos que hacer para agradar a Dios y ya sabemos lo malo que no debemos hacer porque no le agrada a Dios. Entonces, si nosotros sabemos, esta palabra está conectada con esta otra palabra que dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo y que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Es imposible. La palabra de Dios dice que aún sabiendo lo bueno, hacemos lo malo y se nos es contado como pecado. No es lo mismo cuando alguien nunca ha escuchado de Dios, nunca ha escuchado la palabra. En serio que Dios le va a pasar esos pecados a esa persona, porque esa persona no se le han abierto los ojos espirituales. Pero cuando nosotros ya entendemos y hemos venido escuchando, hemos escuchado la palabra por todas partes, por todas las 4 esquinas de la tierra, está la palabra ya esparcida, la palabra de Dios. Ya no tenemos justificación delante de Dios. Ya el que quiere ser bueno, lo es, y se alinea con las cosas del Señor, y se alinea y le dejamos de ser piedra de tropiezo para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Al que quiere ser bueno, lo es. Al que quiere agradar a Dios, se esfuerza. Al que quiere un cambio en su vida, se lo pide a Dios. Al que quiere ser sano, se lo pide a Dios. Al que quiere ser libre, al que quiere arrepentirse de sus malos caminos, de sus malas decisiones, de haber estado alejado, separado de Dios, lo es. Pero al que quiere ser malo, aún conociendo la verdad, se aparta de Dios, sigue su maldad, pues nunca esa persona anheló que el Señor entrara en su vida y el Señor pudiera cumplir su propósito. Y esa persona echó por tierra su propósito porque lo rechazó. Amén. Seguimos ahí en Hebreos 6:6. Y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Las personas que conocen, que han conocido, que han escuchado la palabra y se alejan, cuando nos alejamos de Dios, es porque nuestro corazón se empieza a endurecer con Dios.
y ya no toleramos que nos hablen de Dios, ya no toleramos las cosas de Dios, ya nos empezamos a alejar y esa persona empieza a endurecer el corazón con Dios, empieza a volverse enemistad con Dios, empieza a olvidarse de lo que Dios ha hecho en sus vidas y esa persona se vuelve totalmente dura de las cosas de Dios, hermano. Una persona con un corazón duro es una persona que siempre va a ser infeliz, porque la palabra de Dios dice: conoceréis mi verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Dios que está escrita en su palabra. Conoceréis mi verdad y mi verdad os hará libres. Y si no estamos cerca de Dios, ¿cómo Dios nos va a revelar su verdad? ¿Cómo Dios nos va a quitar el velo de nuestros ojos? ¿Cómo Dios nos va a quitar la ceguera espiritual si no estamos caminando cerca de Dios? Dios no puede hacer nada. Separados de Dios, nada podemos hacer. Amén. Bueno, seguimos ahí en Hebreos 6:7. Dice, en Hebreos 6:6, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Hermanos, cuando nosotros hemos sido rescatados por Dios, nosotros estamos tan agradecidos. Si miramos nuestra vida atrás, miramos de qué lodo, de qué cochinero, de qué inmundicia, de qué pantano nos sacó Dios. Nos sacó del infierno, nos rescató del infierno, porque los que viven separados de Dios viven su propio infierno. Amén. Porque viven engañados. Porque viven tras una mentira y un engaño de que lo que ellos piensan están bien. No, y viven sin propósito, viven sin emoción, viven una vida tan emocional. Un día siento, un día no, un día estoy feliz, al otro día estoy triste, un día me quiero suicidar, al otro día quiero vivir. Esas personas viven así, inconstante, tienen una vida inconstante, se mueven en dos aguas, saben, tu vida no tiene rumbo ni dirección. ¿Por qué? Porque Dios es el que marca nuestro destino, amados. Dios, esto es una palabra poderosa y una palabra, el Espíritu Santo está revelando esta palabra. Dios marca nuestro destino cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y lo abrimos totalmente y le decimos: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres mi Salvador, que tú eres el unigénito de Dios, que tú moriste por mí en la cruz. Yo reconozco que si yo te acepto en mi vida, que si te doy entrada a mi corazón, tú me vas a salvar. Tú vas a cambiar mi vida. Quiero empezar a caminar contigo. Quiero arrepentirme de mis pecados, de mis malas decisiones, de mis malos caminos. Ayúdame, cambia mi vida, transforma mi vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor. Alcánzame para salvación y vida eterna. Entonces el Señor se puede glorificar y empieza el Señor. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ese sacrificio el Señor lo marca, sella ese pacto en el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y nos arrepentimos de todo corazón y anhelamos que Él entre a nuestro corazón, a nuestra vida, para que el Señor sea el único Señor de nuestras vidas, el único Rey de reyes y Señor de señores. Entonces el Señor sella con esa oración de nuestros labios sinceros, el Señor sella esa oración con su pacto. El Señor hace un pacto con nosotros, un pacto eterno de no soltarnos de su mano, de no soltar nuestras generaciones, de no soltar nuestras casas, y sella nuestro destino y lo sella en sus manos. Y ahí el Señor empieza a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Seguimos ahí. Hebreos 6:7. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha, para el agricultor recibe la bendición de Dios. Cuando nosotros sembramos en el reino de Dios, primeramente hay que sembrar en el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo es sembrar en el reino de Dios? Buscarlo en oración, tener una vida disciplina espiritual, devocional, ayuno, oración, una vida constante, no por interés, así como los los pollitos pío, hey Señor, te pido esto, te pido lo otro. El Señor dice, esas no son oraciones que yo voy a contestar, son oraciones que ignora el Señor, porque si primeramente no lo estamos buscando de corazón,
Si primeramente no queremos, no anhelamos ese cambio en nuestra vida, no anhelamos la presencia del Señor, no anhelamos ser sabios, entendidos, ser llenos del conocimiento del Señor, ser bendecidos para bendecir a otros, pues si no estamos anhelando y buscando su reino y buscando esas riquezas de su reino, entonces el Señor no vamos a esperar que venga buena cosecha, que no vamos a esperar que venga buena cosecha a nuestra casa porque no estamos sembrando buena cosecha, no estamos sembrando buenos frutos. Por lo tanto, si no estamos sembrando buenos frutos, que es el reino de Dios en nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestro ministerio, no vamos a recibir buena cosecha. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. ¿Quién es el agricultor? El Señor, nuestro Padre eterno. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Amén. Pues Dios no es injusto. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Amados, así sea lo poco que el Señor nos ha enseñado, o así sea lo más grande que el Señor nos ha enseñado, tenemos que compartirlo con otros, tenemos que enseñar a otros, compartir la palabra, enseñar a otros a orar, enseñar a otras madres cómo orar, cómo clamar, cómo arrebatar a sus hijos de las manos de Satanás. Tenemos que enseñar a otros, tenemos que compartir, tenemos que proyectar esa fe en otros, tenemos que alentar a otros, tenemos que levantar la fe de otros, tenemos que ir a orar por los enfermos, porque dice que la oración de fe sana al enfermo. Si nosotros vamos a decir, ay, es que no voy a visitarlo porque él no conoce de Dios, con mayor razón si tú vas y le hablas de Dios y él hace y él acepta a Cristo, porque Dios nos da respaldo. La palabra de Dios dice que abramos nuestra boca que él no la llenará. A veces yo he ido a partes y yo no sé qué voy a hablar, pero el Señor me empieza a dar palabra, y empiezo yo a proyectar esa palabra, a lanzar la palabra de Dios, y que yo misma digo, wow, yo misma ni lo tenía preparado, yo misma ni sabía lo que iba a hablar, pero es el Espíritu Santo respaldando su palabra, respaldando a los que le sirven al Señor, amén, a los que quieren ayudar a otros, sea lo poquito, no hay disculpa para decir, es que yo casi no sé nada de la Biblia. Lo que Dios te haya enseñado hasta ahora, lo que hayas aprendido, lo que hayas escuchado hasta ahora, no lo calles. Ayuda a otros, porque uno no sabe que una sola palabra, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es poderosa, es poder puro, no es poder humano, sino es poder de Dios, poder del cielo. Y una sola palabra que nosotros le digamos a alguien, podemos cambiar el destino de esa persona, porque esa palabra va a entrar y va a proyectar en esa persona, y esa palabra le va a entrar a su mente, a sus coyunturas, le va a entrar, porque la palabra de Dios discierne, la palabra de Dios es espada de doble filo, entra, penetra y discierne hasta las coyunturas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, alabado seas tú, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Seguimos ahí en Hebreos 6:11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás. Hay personas que nos van a caer mal, que nos caen como ácido al hígado, obviamente, por sus malos comportamientos, por su rechazo hacia nosotros. Pero siempre que nuestra oración sea constantemente, Señora, enséñame a amar a esas personas como tú las amas. Enséñame a ver a esas personas con los ojos que tú las ves. Enséñame a perdonar las ofensas de esas personas como tú perdonas mis pecados y mis ofensas cada día. Amén. Esas son las oraciones que el Señor le agrada. Hebreos 6:11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás, mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Mire lo que dice aquí, vuelvo a leer esta palabra desde el 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás.
cómo amamos a los demás compartiendo la palabra de Dios, enseñar a otros, hablarles de Dios, hablarles de Jesucristo, hablarles de la salvación para que ellos también alcancen, reciban la salvación, para que sus hijos reciban la salvación, para que no los alcance el juicio y la ira de Dios que está pronto, es venidera y está pronto, se está acercando a la tierra. Y dice, mientras tengan vida para asegurarse de que los que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Aleluya. Por ejemplo, dice en Hebreos 6:13, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios, y no existirá nunca nadie superior a Dios, por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré. Esta palabra la declaramos en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestra descendencia. Ciertamente te bendeciré, dice el Señor, y multiplicaré tu descendencia, amén, y hasta que sea incontable, amén. Gracias, Padre, gracias por esa multiplicación que tú nos das cada día. Gracias, Señor, porque estás multiplicando tus bendiciones en nuestras generaciones, Señor. Entonces Abraham, en el 15, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Tenemos promesas de parte del Señor. Su promesa, el pacto de esa promesa la selló el Señor Jesucristo cuando resucitó en la cruz. Después que Él murió en la cruz, después que resucitó al tercer día, Él selló con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, su sangre santa que nunca conoció pecado. Él selló ese pacto con nosotros de salvación y vida eterna. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Hermanos, Dios está hablando en esta hora. Él quiere que nosotros tengamos paciencia, que nos alineemos, que entendamos que el Señor no tiene que hacer la voluntad de nosotros, sino nosotros. Tenemos que alinearnos a su palabra, a sus mandamientos, pero también tenemos que conectarnos con sus tiempos. Los tiempos del Señor son maravillosos y perfectos. Yo he esperado en el Señor pacientemente. Dice, pacientemente esperé en Jehová y Él me libró de todos mis temores y mis angustias. Amén. Pero también dice la palabra que si nosotros esperamos pacientemente en el Señor, Él podrá cumplir sus promesas sobre nosotros. Todo necesitamos alinearnos a los tiempos del Señor, son maravillosos y perfectos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la gloria de Jehová, sus bondades, sus maravillas en la tierra de los vivientes, amado. En el tiempo del Señor vemos su gloria en todo su esplendor. No solamente sobre los hijos, tenemos que tener en cuenta que nuestra descendencia, nosotros somos responsables de abrir el camino de la salvación a nuestros hijos, acercar a nuestros hijos. Es que son indiferentes, es que están en la droga, es que están en la prostitución, es que están en el robo, en el sicariato, es que están haciendo malas cosas, están en rebeldía, están en rebelión, es que están en homosexualismo, están en lesbianismo. No importa, las oraciones de los justos son eficaces, claman los justos y Jehová nos oye. No parar, insistir, doblar rodilla, humillarnos, orar, declarar la palabra sobre nuestros hijos. La palabra, cuando la declaramos, la palabra de Dios sobre nuestros hijos, sella ese pacto de salvación en nuestros hijos. Constantemente orar, clamar sin cesar sobre nuestros hijos, porque el Señor es fiel y Él ha prometido salvar nuestras generaciones, salvar nuestras descendencias, aunque sean indiferentes con las cosas de Dios, pero nuestra oración es eficaz y en el tiempo del Señor, el Señor se revelará a la vida de nuestros hijos. El Señor saldrá al encuentro de nuestros hijos y los alcanzará para salvación y vida eterna en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Seguimos en el 16 para terminar. Ahorita les cuento un testimonio grande y sellamos con este testimonio de mi hija, sellamos este testimonio, la oración
de los justos es eficaz sobre nuestra descendencia, preparando el camino para nuestros hijos, el camino del Señor Jesucristo, el camino de salvación para nuestra descendencia. Nuestras descendencias serán salvadas, alcanzadas por Dios, porque hay promesas por nuestros hijos. Esta mañana yo les compartí un devocional. Por favor, hagan este devocional cada día. Promesas sobre nuestros hijos. Declarar, no decir, no hablar palabras de maldición, palabras negativas sobre nuestros hijos. Es que están en rebeldía, es que están haciendo tal cosa. Declaren lo contrario, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Ahí junten esta palabra. La fe es la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Amén. Hebreos 6:16. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda que ese juramento conlleva una obligación. ¿Ustedes creen que si el Señor nos ha prometido salvar nuestros hijos, cumplir su propósito en nosotros y nuestras generaciones, usted cree que el Señor, si nosotros a veces no le hemos dado la palabra a alguien y la hemos cumplido, o alguien nos ha dado su palabra y la cumplió, mucho más el Padre eterno, mucho más nuestro Dios, que es un Dios de promesa, un Dios de pacto con los que le creen? Y dice ahí en el Hebreos 6:17, Dios también se comprometió mediante un juramento para que, mire, dice, Dios también se comprometió. Vamos a leerlo el 17, Hebreos 6:17. Dios también, léanlo en voz alta, ahí donde está, léanlo conmigo. Hebreos 6:17. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros, pudiéramos estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. El Señor jamás cambiará de parecer. Lo que el Señor te prometió, Él lo hará en tu vida, tu descendencia. Eva, Lugo Marín, Mar Corona, Linilda de Silva y todos los que están conectados. Todos los que están conectados. Así que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que el Señor ha dicho, Él lo hará y lo ejecutará. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. El Señor ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, los que hemos acudido a Dios en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Quién es la esperanza que está delante de nosotros? El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos a punto de escuchar la trompeta, está a punto de descender en las nubes y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. El Señor sacará a sus escogidos, a sus elegidos, a los que estén marcados para salvación y vida eterna, a los que lo hayan buscado de corazón y aceptado, abierto su corazón y aceptado como su único Señor y suficiente Salvador. Aleluya. Y seguimos ahí en el 18, Hebreos 6:18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Quién es esta esperanza? El Señor Jesucristo. Mire lo que dice en el 19. Esto es hermoso, esta palabra. Dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Aleluya. En el 20, Jesús ya entró allí por nosotros. Jesús ya entró allí
por nosotros, a esa cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Gracias Dios por esta palabra. Esta palabra nos recuerda las promesas de Dios en nuestra vida. Nos recuerda alinearnos a los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son maravillosos y perfectos. Amados, este jueves vamos a estar en un tiempo de oración, de clamor, orando por nuestros hijos, declarando salvación en nuestros hijos, declarando que nuestros hijos serán alcanzados por el Eterno, por nuestro Padre Dios, que nuestros hijos servirán al Dios de sus padres, que nuestras generaciones son benditas y prósperas en el nombre de Jesús de Nazaret. Este jueves 10 de la mañana estaremos clamando oración por nuestros hijos, clamor por nuestros hijos. Los invito a que se unan conmigo este jueves en ayuno durante este tiempo de clamor, 6 de la mañana hasta las 12 del día. Este jueves, por favor, únanse conmigo, oración y clamor, salvando, abriendo el camino de salvación para nuestros hijos. Ya para terminar, hermanos, un pequeño testimonio, que este testimonio va a fortalecer más la fe de ustedes, de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, y como padres, como madres, como ministros del Señor, nos va a fortalecer. Siempre mi hija me veía siempre orando, mis hijos siempre me ven orando, rodeando mi familia, mi esposo también ora, rodea a su familia en oración, y siempre el Señor, mi hija siempre me veía orando, siempre yo le hablaba a mi hija. Por eso es muy importante saber qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos. Buscar el reino de Dios y su justicia, estamos sembrando para nuestros hijos cuando buscamos el reino de Dios, y lo que nosotros sembramos en el reino, eso van a recoger nuestros hijos, eso van a recoger nuestras generaciones. Este año mi hija se me fue para la universidad en agosto, entró a una universidad privada cristiana a 2 horas de mi casa, entró en agosto este año y está estudiando enfermera para niños prematuros, para cuidar los niños prematuros. Y cuando mi hija entró, es una universidad cristiana, mi hija entró y recibió un avivamiento, y mi hija recibió, y ahí se cumplió la palabra que el Señor alcanzará a nuestros hijos para salvación y vida eterna, y que se cumplirá el propósito, las promesas de Dios sobre nuestras generaciones y nuestros hijos. Aleluya. Y mi hija entró a la universidad, y mi hija está estudiando, haciendo su carrera, pero mi hija me dice en una ocasión, me llama y me dice: mamá, he sido muy tocada por el Señor me está llamando fuertemente a servirle a Él. Mire, cuando mi hija me dijo eso, se estremeció todo en mí, mi piel se puso totalmente erizada. Me dijo: el Señor me está llamando para servirle. Ahí se cumplió lo que dice la palabra: el Señor es justo y bueno, clama a los justos y el Señor nos oye, y el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, y la oración del justo es eficaz. Aleluya. Y me dice mi hija: mamá, yo quiero servirle al Señor también. Y mi esposo me dice: pero ¿cómo, hija? Si ya he pagado dinero, ya he invertido en tu carrera. Le digo: un momento, voy a explicarles qué está pasando. Dios escogió a mi hija, la puso ahí para estudiar su carrera enfermera de niños prematuros, pero también el Señor se va a glorificar en esa carrera y va a cumplir su propósito en mi hija. Y me dice mi hija: mamá, estoy haciendo el test, estoy haciendo un examen de admisión en la universidad para también tomar clases también de ministerio pastoral de mujeres o jóvenes. Y me pregunta mi hija y me hace esa consultación en el espíritu, y le digo yo en el espíritu: es mejor el ministerio de jóvenes, porque todo va conectado con tu carrera de enfermera de niños prematuros. Entonces Dios lo que está preparando es a mi hija ministerialmente, para cuando ella empiece la administración, la está ungiendo sus manos con el don de sanidad, para cuando ella empiece su ministración, empiece a tocar esos bebés reciban la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas madres que no son creyentes, mi hija las pueda ministrar a través de su palabra.
palabra. Mire las cosas tan maravillosas que hace el Señor. Mire el Señor cómo va alineando sus tiempos. Mire el Señor cómo va alineando su palabra, sus promesas con nuestros hijos, amados. ¿Cómo no creerle al Señor? Si Él es fiel con nosotros, amados. Los invito a que no desmayen. Si no ven todavía nada pasando, todavía no veo mucho en mi hijo mayor de 14 años, está viviendo en la academia militar, en su escuela militar. Pero veo un poco, por fe lo creo, veo la semilla que yo he plantado en mi oración, mi insistencia por mis hijos y en el tiempo del Señor. El Señor tiene un tiempo predestinado para nuestros hijos y nuestros hijos, cada uno de nuestros hijos tiene un propósito diferente, pero el Señor se glorifica en nuestras oraciones. Nuestras oraciones serán contestadas en el tiempo del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este gran testimonio, porque este testimonio es para glorificarte, para exaltar tu nombre, para contar tus maravillas, para dar testimonio de tus milagros, prodigios, portentos, maravillas, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas y en nuestros hijos, y tú lo sigues haciendo, Padre. Tu propósito no se ha terminado en nuestros hijos, Señor. En tu tiempo tú los vas a mostrar a ellos, tú te vas a revelar a nuestros hijos, tú los alcanzarás para salvación y vida eterna. Tú estás enderezando lo torcido en nuestras vidas y en nuestros hijos. Tú nos estás guiando y direccionando como padres y como ministros para ayudar a nuestros hijos, para ayudar a nuestros cónyuges, pero también para ayudar a otros, para ministrar a otros a través de tu palabra. Señor, enséñanos a vivir por fe. Señor, aparta nuestros ojos de las circunstancias, aparta nuestros ojos de los problemas, de las situaciones, de las enfermedades, aparta nuestros ojos de las cosas malas que estemos viendo en nuestros hijos, Señor, porque se cumple la palabra que dice que por fe, Señor, que sin fe es imposible agradarte a ti, pero que la fe es la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que esperamos. Por fe yo creí, Señor, que tú alcanzarías a mi hija y que tú vas a alcanzar a mis hijos. Por fe yo creí que mis hijos te van a servir, que mis hijos van a servir al Dios, sus hijos van a servir al Dios de sus padres, sus hijos. Lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo contigo. Cuando estamos contigo, Señor, nos olvidamos de todo, Señor, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos a ti, Señor. Padre, tu palabra dice que tú cumplirás tu propósito y tus promesas en cada uno de nosotros, que si nosotros lo creemos, lo vamos a recibir en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, Señor, que nos guíes a toda verdad, que como ministro, Señor, de tu palabra nos des más sabiduría, más entendimiento y más conocimiento, más discernimiento, más profecía y revelación para ministrar a otros, Señor. Danos que nuestra fe crezca, Señor, para que podamos proyectar esa fe en otros que están débiles en la fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, amados. Dios los bendiga. Nos vemos este jueves 10 de la mañana, clamando, oración de clamor, intercesión, ayuno 6 de la mañana hasta las 12 del día, orando, intercediendo y clamando, declarando el destino profético de nuestros hijos y nuestras generaciones y los hijos de nuestros hijos. Por favor, no se lo pierdan. Compartan este devocional, compartan este jueves, oración, intercesión, declarando el destino profético de nuestros hijos, nuestras generaciones, y los hijos de nuestros hijos verán la gloria de Dios. Amén. Dios los bendiga, amados. Los amo en el amor de Cristo. Gracias por apoyar el ministerio Sin Dios Nada Somos. Gracias por orar, porque orando las cosas cambian, orando los unos por los otros. Amén. Orando por los débiles en la fe, proyectando esa fe de Dios en otros. Dios los bendiga.